Todos los lunes a las 8 de la noche y los domingos a las 7:30 tenemos una cita en este programa que nos demuestra que responsabilizarse es la nueva forma de hacer negocios. Qué gusto saber que usted siempre nos acompaña. Les saluda Mario Rueda y los invito también para que nos visiten en redes sociales. En Facebook aparecemos como Responsabiliza RS. En todas las ediciones de nuestro programa siempre tomamos como referencia o citamos como fuente a la ISO 26000, la norma internacional relacionada a responsabilidad social. Pero muchas personas se preguntan qué es la ISO y cómo surgió. Y es por eso que el programa de hoy hemos decidido dedicarlo a esta norma internacional ISO 26000 para que usted conozca un poco más de ello, ya que vamos a iniciar por eso. No solamente se aplica en las empresas, sino que también puede ser utilizada por organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas. Antes de presentarles nuestra nota, como dato curioso, déjenme decirles que para la formulación de la norma internacional ISO 26000 se han ocupado a la mayor cantidad de partes e instituciones interesadas para su formulación. Y es que según la ISO participaron 6 principales grupos de partes interesadas, entre ellos la industria, gobiernos, consumidores, organizaciones no gubernamentales, así como equipos de servicio, apoyo, investigación y otros de todas partes del mundo para brindarle un equilibrio geográfico y de género de los participantes. Es por eso que ahora le vamos a presentar esta nota introductoria para que usted conozca cómo surgió y qué significa la ISO 26000. El término de responsabilidad social empresarial comenzó a surgir en la década de los 90 en Europa, el cual rápidamente se propagó por el mundo. La necesidad de la Organización Internacional de Estandarización, mejor conocida como ISO, por trabajar en una norma de responsabilidad social fue identificada por primera vez en el 2001 por la Comisión de Política de los Consumidores y desde entonces se comenzó a trabajar en la formulación de esta. Fue en 2004 cuando la organización ISO celebró una conferencia internacional de múltiples partes interesadas y donde se consultó si se debía o no crear una norma sobre responsabilidad social. La conferencia dio el visto bueno y a finales de ese año se conformó el grupo de trabajo que desarrollaría la futura norma. La creación de esta ISO estuvo bajo la dirección de expertos de las organizaciones locales ISO de Brasil y Suecia, conformada por representantes de las empresas, los consumidores y organizaciones no gubernamentales. En julio del 2010, este grupo de trabajo contaba con 450 expertos participantes y 210 observadores de 99 países miembros de la ISO, además de 42 organizaciones vinculadas que discutían los capítulos que debería contener la norma. Siendo una guía que ha sido consensuada a nivel global, que fueron 9 años para consensuarla y participaron en 99 países, se convierte pues en un resumen de toda la experiencia acumulada, una experiencia que venía de los distintos sectores y por tanto, digamos, cualquiera que quiera decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo o mi organización en un tema de responsabilidad? Esto se vuelve como una pequeña Biblia, por decirlo así, una referencia fundamental y una referencia que tiene base de ese consenso mundial. Las organizaciones que promueven la responsabilidad social empresarial diseñaron antes de su publicación 7 ejes en los que se debe dividir la RSE. En noviembre del 2010, cuando fue presentada oficialmente la norma ISO, luego de casi 10 años de formulación, esta se dividió igualmente en 7 materias fundamentales: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Para muchos expertos son los mismos planteamientos de las organizaciones que promueven RSE, pero con diferentes títulos. Realmente es como lo mismo con distintos títulos, con una salvedad de que va más allá, y eso es lo bondadoso de la ISO 26000, que se dedica bastante o enfoca bastante hacia los derechos humanos, porque pues cuando aparece la ISO 26000 realmente ya ha venido antes, ¿verdad? Las Naciones Unidas, las grandes empresas, trabajando sobre los distintos ejes de la responsabilidad social, pero ahorita se concluye y se fortalece todo con los derechos humanos. La norma cuenta con más de 100 páginas estructuradas de una forma sencilla, ya que da una introducción al tema, explica cuál es el alcance que se puede tener a través de esta ISO, brinda los términos y definiciones para entender su contenido, también presenta los principios existentes sobre responsabilidad social y finalmente brinda orientaciones para poder implementar RS en cualquier organización.
Un punto muy importante y que es válido mencionar es que la norma internacional ISO 26000, a diferencia de otras normas internacionales, no es certificable. Es por eso que ninguna empresa u organización que la utilice puede utilizar estas prácticas para autonombrarse como una empresa certificada en temas de responsabilidad social empresarial. Y eso lo expresa la Organización Internacional de Estandarización, mejor conocida como ISO por sus siglas en inglés, ya que dice, esta no es adecuada ni pretende servir para propósitos de certificación o uso regulatorio o contractual. Cualquier oferta de certificación o petición para obtener una certificación conforme a la ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito e intención de esta norma internacional y por supuesto una mala utilización de la misma. Dado que ISO 26000 no contiene requisitos, ninguna certificación constituiría una demostración de conformidad con respecto a esta norma internacional. Luego de esta información que es vital que usted conozca sobre la ISO 26000, vamos a hacer nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos. Continuamos con este programa de Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios, donde estamos ampliando sobre la ISO 26000, esta norma internacional que rige los temas de responsabilidad social empresarial, pero que no solamente está dirigido para las empresas, sino que también, ya mencionábamos, puede ser utilizada por organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas. Sin embargo, en las empresas esto sirve como una excelente guía para desarrollar los programas de RSE. Es por eso que decidimos hablar con algunos representantes de empresas y expertos de nuestro país para que nos contaran cuáles son los beneficios que le trae a las compañías el incorporar los lineamientos de la ISO en sus operaciones. Es válido aclarar que la ISO 26000 en su contenido se refiere a organizaciones y no empresas, ya que esta puede ser utilizada por cualquier institución pública, privada o sin fines de lucro. Ayuda muchísimo a las organizaciones que anteriormente no se sentían parte como del concepto de responsabilidad social porque lo miraban como una práctica de las grandes organizaciones o de las grandes empresas. En el caso de la norma ISO vino como a acercar la relación que se tiene de responsabilidad social con organizaciones que no necesariamente son grandes o que no necesariamente han tenido una práctica de responsabilidad social, como pudiese ser el caso, por ejemplo, de organizaciones sin fines de lucro o las organizaciones no gubernamentales. Según representantes de empresas y ONGs en el país que ya han incorporado los lineamientos en sus áreas de trabajo, esta facilita la creación de las estrategias de responsabilidad social. Facilita a las personas que dirigen la estrategia porque ella da unas pautas, unas orientaciones, te guía, te va guiando por las distintas materias fundamentales que integra y los principios también, y te permite hacer una comparación de cómo estás y cómo tus metas, estás estableciendo tus metas en dicha estrategia, los objetivos estratégicos, y de tal manera que veas la brecha y creas un plan de acción que permita alcanzar esas estrategias de RSE. Por la forma en que está estructurada, te ayuda porque están las definiciones, están los términos que son válidos, que están consensuados, y también te facilita lo que sería una estrategia de trabajo, porque los pasos que plantea ahí, las materias que plantea y los principios como tal son una guía. Por ejemplo, te plantea que tenés que trabajar en la gobernanza, te plantea que tenés que trabajar en la parte del medio ambiente, en la relación con tus clientes o con tus proveedores. Y es que esta norma, además de plantear los temas que deben incluir las empresas, también sugiere las acciones a realizar, evitando los tecnicismos para su fácil entendimiento. En su parte introductoria, la ISO 26000 destaca el enfoque holístico de la responsabilidad social, es decir, que todas las materias son importantes y por lo tanto no se debe excluir ninguna. Por ejemplo, si vos estás hablando del enfoque de derechos humanos, y vos te vas a la lista de expectativas, puedes encontrar algunas preguntas que estén relacionadas, por ejemplo, a la materia fundamental de prácticas justas laborales. Entonces, no podés dividir las materias o segmentarlas en grupos dependiendo de la priorización desde el enfoque de la organización, sino que al fin y al cabo, aunque vos identifiques alguna de las materias que desde tu concepción como organización, desde tu cultura como organización, pudiese encajar mejor, no necesariamente eso excluye al resto de las materias.
Empresas como las pertenecientes al Grupo Calza ya han incorporado los lineamientos que sugiere la ISO 26000, ya que al ser la responsabilidad social una acción voluntaria de las empresas, esta norma no las obliga, sino que las invita a realizar ciertas acciones que mejoran su entorno. El más importante, considero yo, el cumplimiento de los aspectos legales, el derecho laboral y todos los derechos que tienen los trabajadores o el público de interés ante la empresa y ante la sociedad, ¿verdad? Pero eso no debe ser como que ya lo cumplí, ya estoy en responsabilidad social. No, ¿verdad? Eso va más allá. Porque al momento que vos utilizás, te evaluás con las materias fundamentales de la norma, vos podés identificar, número uno, si verdaderamente los que son las áreas prioritarias de intervención de tu organización tienen una relación con lo que es la necesidad de tus partes interesadas. Y por lo tanto, entonces vas a poder tener el impacto esperado. Número dos, te ayuda muchísimo a tener un ambiente laboral más amistoso, más tranquilo. Para la creación de esta norma internacional, sus creadores incluyeron disposiciones de marcos internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales y medioambientales, como los creados por las distintas instituciones de la ONU, lo que la hace más nutrida en su contenido. La ISO plantea hay que respetar el marco legal, pero también la normativa internacional. De esa manera, la población puede hacer uso de este tipo de norma y provocar que aun cuando el gobierno, ya sea local, nacional, no lo cumpla, puede también apelar a ciertas instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otras, ¿verdad? Estás hablando que vas a medir la gobernanza de tu organización, qué tipo de prácticas, si son éticas y transparentes dentro de tu línea de gobernanza, dentro de tu línea de gobierno, dentro de la organización, si se están dando las debidas cambios de juntas directivas, si se están haciendo en tiempo y forma, si el proceso de participación es verdaderamente inclusivo. Te estás hablando también de que cómo vos estás abierto, cómo es el proceso de comunicación entre los que son los clientes externos y la organización como tal. Roberto Sosa es director adjunto de Global Communities, una ONG que tiene más de 15 años en el país promoviendo el empoderamiento social y el ejercicio de los derechos ciudadanos en comunidades del Caribe Sur, Chontales y Río San Juan. A pesar que no generan lucro, también aplican lineamientos de la ISO en sus operaciones. Nadie puede estar diciendo yo no soy parte de ese problema y no soy parte de la solución. Creo que todos somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Y otro tema que también nos inspira la ISO es el llamado a la ética, porque hay un problema global también en el sentido de que hay muchas declaraciones positivas. Podemos todos decir, por ejemplo, respetemos el medio ambiente o respetemos la democracia, pero no necesariamente lo hacemos, porque no hay coincidencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ese es un problema ético. Otra ONG que da fe de lo aplicable que es esta norma en cualquier organización es la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, un centro de investigación y análisis en temas relacionados a la macroeconomía del país. Ellos reconocen en la ISO 26000 un garante de sus operaciones. Se ha convertido definitivamente en algo sumamente importante. El hecho de poder corroborar, de tener un respaldo y un soporte a la luz de una norma internacional que pueda decir que la organización tiene buenas prácticas de gestión y que es responsable con la sociedad y con sus operaciones en la sociedad, definitivamente te abre las puertas para que vos puedas captar cualquier tipo de potencial donante que te pueda ayudar, no solo en la parte de sostenibilidad financiera, sino también en la parte técnica. Aunque la organización internacional ISO no tiene un sistema para medir el impacto de la norma sobre responsabilidad social, debido a la voluntariedad de su aplicación, existen instrumentos de medición como Indicarse, desarrollado por las organizaciones que promueven RSE en Centroamérica, que dan una visión del estado de la organización en este tema y cómo se puede mejorar. Ya le mencionábamos algunos beneficios de incorporar los lineamientos de la ISO 26000 en las operaciones de las empresas, pero también le queremos compartir otros, como por ejemplo, les trae ventaja competitiva a las compañías, aumenta la reputación
También le da capacidad para atraer y retener a los trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios. Asimismo, mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los empleados, así como la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad financiera mejora. La relación con las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación, los proveedores, así como las organizaciones, pares, clientes y la comunidad donde opera también se ven mejoradas a través de la ISO 26000. Luego de esta información vamos a cumplir compromisos comerciales, pero no se despegue de su televisor porque ya regresamos.